Como les seguía diciendo, nos tocó mirar un poco el marco. Hemos entrado ya a ver todo el entorno, básicamente de cómo implementar un HACCP, árbol de preguntas, propósitos. Hemos barrido los 7 principios, hemos barrido los 12 pasos también. Y hemos capturado unas tips que nos van a servir mucho para esta implementación hacia adelante. Muy bien. Hoy lo que vamos a hacer está enfocado hemos barrido el sistema de la pirámide, hemos ido al pico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es ir hacia un segmento posterior, el cual está conformado por BPMs, POEs, y en este caso vamos a introducir las PHS, ¿sí? No siendo parte de la misma pirámide, pero sí siendo un programa bastante robusto e importante, lo cual le brinda soporte y toma un poco de las POEs, ¿de acuerdo? O sea, se soporta en las POEs, pero empieza a tocar otras dimensiones también de un programa de higiene y sanitización, como pueden ser algo un poco más integral, ¿de acuerdo? No solamente viendo los procedimientos estándares de saneamiento de la operación, sino viendo el manejo de residuos, control de plagas, etcétera, entre otras características. Bien, solo para confirmar si me están escuchando, please, me dan un OK o algo en el chat para confirmar recepción de mensaje. Genial. Gracias, Renato. Buenazo, Daniel, Diego. Genial, Harley. Bien, chicos, entonces hoy nos vamos a enfocar en ello, ¿sí? Básicamente, brindarles conocimiento y que tengan las habilidades para implementar, obviamente, un VPN, un POES y al mismo tiempo sepan cómo implementar un PHS. Quiero que entiendan mucho el propósito y sobre ello vamos a ir desarrollando toda la sesión. Como les dije, vamos a tocar las VPNs, cómo desarrollar un programa de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Vamos a barrer también lo que es un PHS, como les digo, cómo se integra. Y finalmente, cómo se integran respecto al HACCP en general. ¿Sí? Buenazo. Entonces, recapitulando un poco, hoy estamos acá tocando el primer bullet, que es digamos, el segundo step, que son las VPNs. Estamos hablando de programas prerequisitos, siendo esto una condición, bien, para poder implementar HACCP. ¿Ok? Entonces, lo que hace las BPMs o las buenas prácticas de manufactura están focalizadas en que sean una serie de, como le llaman, prerequisitos o hábitos o lineamientos que nos permitan a nosotros también garantizar que los productos se fabriquen de una manera consistente y controlada. ¿Qué significa? Em, si usted tiene un propósito, por ejemplo, de tener una vida saludable, ¿sí? Pueden hacer el ejercicio del mundo, ¿de acuerdo? Pero si esta no tiene una base, digamos, que permita ordenar y construir todo lo demás, como por ejemplo alimentación saludable, hábitos de descanso, hidratación y otras características, no se va a poder dar el objetivo principal, siendo este el HACCP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? HACCP se soporta en VPNs, POE y POEs, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que las VPNs se implementen antes de implementar un HACCP. Ustedes me dirán, oye, Christopher, ¿por qué hemos revisado HACCP antes de VPN? Porque era importante que ustedes sepan el objetivo final, ¿de acuerdo? Y vamos a ir un poco yendo hacia atrás, entendiendo por qué me va a ser más fácil, ¿de acuerdo? Implementar y primero identificar los peligros que hemos hablado para finalmente prevenirnos y saber cuáles son los PCCs, ¿bien? Y tener un sistema de prevención de inocuidad, pero soportado en qué, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, por ello, BPM tiene el propósito y el objetivo de poder asegurar que contemos con calidad y seguridad en todos los productos manufacturados, ¿sí? Siendo base y siendo un pilar importante para minimizar los riesgos de contaminación, errores y defectos. Y finalmente, lo que estamos buscando es cumplir con las regulaciones que finalmente nos van a llevar
a poder hacer el HACCP y todo lo demás, ¿sí? Ups. Diana me dice, no está presentando la pantalla. A ver, buen punto. Dame un segundo. Pensé que estaba proyectando. Gracias, Diana. Buena alerta. Bien, ¿me confirman, por favor, si ahora sí pueden visualizar mi pantalla? Genial. Buenas, Melanie. Gracias, Gabriela. Bien, Ayrton. Dayana nos hace una consulta, dice, ¿qué tan factible es hacer un MOV desde cero para partir con un HACCP, si en caso se requiere, si hay alta rotación de personal? Es un buen punto. Mira, el MOV simplemente es una forma de indicarle, dejar lineamientos claros y qué funciones va a realizar una persona, ¿sí? Eh, pero este tiene otro propósito. El MOV está enfocado a ver funciones, ¿de acuerdo? No te especifica qué procedimientos, qué instrucciones vas a utilizar, qué mecanismos de control vas a hacer. No entra, o sea, no entra a ese detalle, es algo un poco más superficial, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sugeriría que primero, el MOF es importante, todo el mundo tiene que saber cuál es su función y su propósito en la posición en la que desempeña. Sin embargo, em, estamos hablando de crear programas prerequisitos para crear un gran sistema de prevención de inocuidad. En este caso, yo sugiero primero, está buena sostener la función de la gente, como el MOF, pero partamos primero del enfoque. En este caso, queremos crear un sistema de prevención de inocuidad y para ello tenemos que barrer otras opciones, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Diana, o tienes alguna consulta adicional. Incluso si hubiese alta rotación, te va a soportar esto, obviamente, tener las funciones claras, pero al tener alta rotación, lo que te sugiero que hagas, y en mi experiencia es esos PCCs que son críticos, tú hayas diseñado mecanismos robustos que no dependan necesariamente de una persona, sino que los mecanismos que diseñes te permitan, recordemos, tres niveles: eliminar el peligro, reducirlo o prevenirlo. Entonces, es ahí en donde el equipo HACCP tiene que tomar mayor acción. Si ve que la naturaleza de la operación, del rubro o del sector tiene alta rotación, ¿no? Entonces, probablemente tengas que tú delimitar un MOV SIP básico para posiciones o para procesos en el cuales no tienes un PCC. Pero donde tú tengas un PCC, tienes que dar las mejores condiciones para que la gente no tenga tanta rotación. Y si fuese el caso, como te digo, implementar mecanismos con automatización asistida o automatización mediana que permitan que el proceso no incurra en ningún peligro a nivel de inocuidad, ¿sí? Por ello, más que el MOV, es importante que dentro de las BPM nosotros contemos con personal entrenado, ¿bien? Que tengamos infraestructura adecuada, y ahí sí, métanle mucho ojo, por favor. Estamos hablando de diseño y mantenimiento, ¿ok? No solamente de la infraestructura de la sala de proceso, estamos hablando en general instalaciones, equipos y maquinarias también. Bien. Breme nos dice, una eficiente labor de POES debería soportar el espectro de inocuidades de la limpieza y saneamiento de estructuras, equipos, calidad de agua. Es correcto, sí, por supuesto. Como les digo, el segundo bloque, luego el HACCP, lo que van a tener es BPMs, POE y POEs, ¿ok? Vamos a entrar a ver más adelante a qué se refiere con ejemplos prácticos también para que lo entiendan. ¿Qué más? Otro elemento clave que vamos a entrar a mirar es cómo se da el control de proceso como un programa prerequisito. De alguna forma, imagínense que ustedes van a construir alguna edificación y lo que hace BPM, POE y POEs, en este caso, es aplanar el terreno, ¿de acuerdo? Antes de levantar la edificación. Bien. Lo siguiente es
tener en cuenta y definir en general protocolos de higiene y saneamiento, no a nivel de POEs, ¿de acuerdo? Pero sí a nivel de directrices. Y ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Finalmente, contar con documentación y registros que nos permitan tener trazabilidad, tener respaldo ante una auditoría y saber, obviamente, cómo está nuestro proceso, porque la idea es analizar el proceso. Bien, entonces tengamos muy en cuenta ello, por favor. Dentro de BPMs, siempre se enfoca, también toma algunas normativas complementarias. Bien, BPM no les va a indicar necesariamente de qué tamaño debe tener mi almacenamiento, el pasadizo, el recorrido, cómo fabrico mi cámara de refrigeración, ¿no? Estamos hablando de ingeniería y obviamente pueden guiarse de normas técnicas peruanas, pero lo que va a hacer es complementar un poco, digamos, lo que BPM busca, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a enseñarle a una persona a vestir elegante sin antes no enseñarle a ser aseado y ordenado, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que hace BPM. HACCP es como la elegancia en la prevención de inocuidad y lo que hace un BPM POE es, en este caso, BPM te va a dar directrices. Oye, tienes que limpiar tus dientes, tienes que tomar duchas, tienes que lavar tus manos, ese tipo de cuidados básicos. Eso que es obvio para nosotros, ¿de acuerdo? Para toda la gente que está en la sala, que somos ahorita 128, eh, no necesariamente es algo obvio para otras personas, ¿de acuerdo? Dependiendo en cualquier región en la cual se encuentre el país, no siempre lo obvio es tan obvio. Por ello que la industria alimentaria, siendo tan crítica y siendo un sector de consumo masivo, requiere que se delineen de alguna forma bastante clara y simple de entender también con los demás, ¿vale? Les estoy dejando algunas normas técnicas peruanas que ustedes las pueden adquirir también comprando en la red, obviamente, en la misma página web, de cómo guiarse, bien, para poder implementar esto en general, o sea, meternos a diseñar una planta de cero, cómo hacer el BPM de cero absolutamente, o buscar unas referencias en Internet que también están disponibles. Una es el Código de Prácticas de Higiene para Alimentos, tienen otro un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, eso está enfocado en la ISO 22000, pero también la pueden adquirir en esta NTP. Recordemos que NTP es norma técnica peruana, ¿sí? Tenemos principios generales de inocuidad también, tenemos etiquetado de alimentos, bebidas no alcohólicas envasadas, productos alimenticios, entre otras características más. Miren, acá hay algo más de metrología y en el último punto ya empieza a tocar otra zona. Recordemos que dentro de las normas complementarias que ayudan a que tengas un buen HACCP, pero en este caso para hacer un buen BPM, eh, te puedes guiar de ciertas normas también para hacer el diseño sanitario o algunas, bueno, como la ISO 14000, para contar con áreas limpias y equivalencias locales, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la región, nosotros nos guiamos a la regulación que tenemos en el país, ¿bien? Y por eso tenemos a IGESA como organismo regulador, ¿bien? Dependiendo de si fuese otro continente, obviamente puede ser el Codex Alimentarios o el FDA. De hecho, hay normas que se basan ya en esas instituciones internacionales o instituciones o normativas como AIB, por ejemplo, que son empresas internacionales que lo que te brindan es conocimiento de cómo tener una buena infraestructura a nivel de limpieza y cómo auditar tu proceso para hacerlo más robusto. Entonces, es súper relevante que ustedes sepan eh, que no solamente nos vamos a enfocar en estos tres pilares, ¿vale? Entonces, el manual de buenas prácticas de manufactura, ¿de acuerdo? Tiene una estructura ya clara. O sea, la estructura no es que vamos a crear algo de cero, ¿sí? Yo les estoy dejando en el material, de hecho, una estructura casi común que se tiene normalmente, los cuales están conformados con el ámbito de aplicación, o sea, a qué sector estamos hablando, fresco, congelado, producto de larga vida, fermentado, cárnico, refrigerado, cárnico, congelado, madurado, ahumado, lo que sea, ¿de acuerdo? Definiciones tienen un marco referencial simple, sucinto, vamos a ver más adelante a qué se refiere,
Contar con estructura física e instalaciones también, detallar temas de emplazamiento, vías de acceso, luminarias de ventilación, equipos y maquinarias y utensilios, eso se rompe en tres bullet points. Tenemos instalaciones sanitarias, disposición de aguas servidas y recolección de residuos sólidos, si se dan cuenta. Se habla de los servicios en general, higiene de personal y saneamiento, em, calidad sanitaria de las materias primas también y aditivos alimentarios, según fuese el caso, elaboración de los productos, bien, cómo se van a hacer a nivel de proceso específico, de dirección y supervisión. Tenemos dos puntos más, el almacenamiento y el transporte de estos productos, el cual se rompe en cuatro pequeños segmentos. Y finalmente tenemos el punto de garantía de calidad sanitaria y inocuidad. Esto lo que hace es darle pase al sistema HACCP y a la documentación y registros que pueda soportar su implementación del HACCP. Bien. En adelante es importante tener en cuenta qué características o qué es lo obvio y qué no es lo obvio, chicos, de higiene personal y de instalaciones. Esto lo pongo porque en algunos casos no siempre es tan claro como parece, ¿bien? Cuando hablamos de higiene personal, estamos hablando de reglas de higiene, obviamente, uso obligatorio de uniformes limpios, utilizar equipos de protección de personal o los famosos EPPs, contar con lavado y desinfección de manos antes de entrar a las áreas de producción. En general, lo que buscamos es reducir la carga bacteriana y eso es una buena práctica. No es un PCC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero es una buena práctica. ¿Por qué tenemos que tener programas prerequisitos? ¿Por qué tenemos que contar con VPNs? Porque si no, cuando ustedes vayan a implementar su HACCP, se van a encontrar con 800 PCCs y no hay forma que ustedes puedan priorizarlos todos al mismo tiempo. Por eso partimos de algunas cosas que son obvias y en otros casos simplemente ya nos enfocamos en procesos que efectivamente a nivel de inocuidad sí pueden ser mucho más críticos. No digo que la limpieza de manos no lo sea, ojo, pero realmente podrías enfocar y priorizar esfuerzos en etapas del proceso que son más críticas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Provisión de joyas, maquillaje y objetos personales en áreas críticas. Esto no, porque no todas las joyas y obviamente objetos personales pueden desinfectarse, lavarse, no necesariamente, ¿no? Me dices, oye, ¿puedo tener un iWatch, un reloj inteligente? eh, ¿Lo puedo lavar? ¿Lo puedo meter al agua? Y la respuesta es sí, está bien, lo puedes limpiar, pero no es una buena práctica, ¿de acuerdo? Oye, pero yo lavo eso, me baño todos los días con este reloj y lo limpio, perfecto, pero no es una buena práctica. Entonces, va un poco más enfocado ahí, ¿sí? Finalmente, contar con capacitación regular en prácticas de higiene de personal. ¿Por qué es en este punto? Porque lo que es obvio para ustedes no necesariamente es obvio para el personal de línea, ¿de acuerdo? Porque en el proceso alimentario somos súper exigentes con los lineamientos de limpieza, de higiene, de orden, de usar una cosa solamente para un área, no sé, no voy a usar el mismo paño de limpieza de la cocina en el baño o del baño a la cocina, ¿me entienden? Lo mismo en un área de proceso cruda, cocida, por ejemplo. Entonces eso es súper relevante, ¿sí? Rocío nos dice, para manipular alimentos se tiene que utilizar guantes necesariamente. Sí y no, Rocío. Eh, sí y no. Eh, ¿Por qué? Yo en mi experiencia les comento algo, ¿ya? Eh, el tema de los guantes de látex, los guantes quirúrgicos, tiende a crear un exceso de confianza en la gente, en el personal operativo. ¿Y qué significa esto? Que por usar guantes quirúrgicos, obvian el tema de continuar haciendo el lavado, el correcto lavado de manos. Entonces, yo por eso sugiero no necesariamente hacerlo, sino trabajar en la rutina y en el hábito de, oye, échate a aprenderte a lavarte las manos, te vas al baño, sales, entras, coges otra cosa, lávate las manos, ¿no? Y las veces que sean necesarias, ¿sí? No recomiendo mucho usar guantes. ¿Es una buena práctica? Por supuesto que sí.
De hecho, en la industria donde hay procesamiento de alimentos frescos, por ejemplo, se recomienda usar guantes látex y está buenazo, está buenazo, pero no es lo mejor, no es lo óptimo. O sea, sí te protege, pero imagínate, si ese guante no se lo cambia, agarra, no sé, un pallet o algo que del piso, o sea, ese guante ya está contaminado, ¿me entiendes? Y podría crear un tema cultural no, no pasa nada, estoy con el guante. No, o sea, sería eso, ¿no? Me ha tocado ver, sí, en procesos en el cual usan guantes y en aquellos en el que no, ¿sí? Mira, Nelva nos dice un punto súper importante. Los guantes se pueden desprender por pedazos y en trabajo de mezclas representa un riesgo. Válido también. De hecho, vamos a ver que un punto hacia adelante, estamos hablando de accesorios que se pueden meter al proceso, accesorios físicos. Recordemos que uno de los peligros que hablamos eran peligros físicos. Entonces, como como lo obvio de lo que debemos hacer, también es no meter como accesorios que no necesariamente formen parte del proceso, como lapiceros, no sé, y puedan caerse o algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, en general, no es que lo prohíba, pueden usar los guantes, podrían presentar un riesgo dependiendo del caso de la forma, el hábito, no sé, que tengan que restregar cosas, manipular mucho y se puedan partir. Entonces, es un riesgo realmente, ¿bien? Lo siguiente, estamos hablando de limpieza y mantenimiento de instalaciones. Esto está enfocado más a qué es lo obvio de cómo limpiar y desinfectar de forma regular y cómo documentar estas rutinas, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, no estamos hablando del POES ni el PHS. Saúl, ¿tienes alguna pregunta? Veo que levantas la mano. Vale, entiendo que no. Igual, si gustas, puedes escribir en el chat o abrir el micro, ¿sí? Seguido a esto, el uso de productos de limpieza, ¿no? Estamos hablando de detergentes y desinfectantes aprobados, obviamente que sean aprobados, obviamente, por la autoridad sanitaria y evidentemente que no causen ningún residual y que pueda quedar en recontaminar alguna línea de procesamiento de alimentario, ¿no? Entonces, eso sí es básico. Hablamos de contar con un buen programa de mantenimiento preventivo para evitar acumulación de fallos, residuos, suciedades, etcétera. Y finalmente, estamos hablando de crear inspecciones periódicas para hacer que esto sea efectivo realmente. ¿Sí? Chequeo. Y eso en la cuarta sesión vamos a revisar un poquito. Entonces, abran sus audios o los veo en el chat. Evidentemente, en esta imagen sabemos qué cosa está bien y qué cosa no, ¿cierto? Creo que acá lo obvio es obvio, ¿cierto? O sea, ya les adelanté lo que es bueno y lo que no. Una a nivel de condiciones debe estar limpia, debe estar totalmente aseada, sin residuos. La infraestructura no debe estar dañada, miren, no debe estar golpeada, porque superficies que no son lisas pueden acumular suciedad, crecen bacterias y se arma un foco infeccioso, ¿vale? Básicamente, Paola nos dice, en el caso de desinfección de frutas, ¿es igual a la desinfección de verduras? Es una buena pregunta, Paola. La desinfección, recordemos, te voy a hablar a nivel conceptual. Específicamente, si es igual o no, no lo sé en este momento, pero te prometo darte una respuesta para la siguiente clase. El proceso de desinfección, de hecho, normalmente usamos, dependiendo, ¿no? La industria cárnica tiende a usar ácido, ácido acético o ácido peracético. Es un buen desinfectante para reducir carga bacteriana y mantenerlas mejor. Para el caso de frutas y verduras, se tienden a usar soluciones en base a algunas empresas usan dióxido de cloro para desinfectar, otros utilizan hipoclorito de sodio, lejía, ¿de acuerdo? Obviamente a cierta concentración. Cualquiera de las dos te puede funcionar, ¿de acuerdo? Em, pero yo sugiero siempre utilizar sustancias que tengan una naturaleza orgánica, ¿de acuerdo? No tanto, no sé, no te voy a pedir que uses, no tengo, voy a inventar ya, mercurio, plomo, un desinfectante a base de ello, porque puede ser un remanente y puede recontaminar químicamente al alimento. Soluciones como a base de ácido acético o ácido peracético o algunos clorados
Sí, sí son recomendables porque de alguna forma al ser tener una naturaleza orgánica, ¿no? Como los acetatos, sí te permiten, de alguna forma, no, no cambia tanto la naturaleza ni la funcionalidad de la fruta o la verdura, ¿vale? Bremen nos dice el peracético en frutas dependiendo de la etapa del proceso, ¿ves? Buenazo, Bremen, gracias por el aporte. Y ya Marco nos agrega diciendo que cada área tiene su parámetro y se mide en ppm. Eso es correcto. Se mide en partes por millón o en porcentaje, volumen, peso, volumen, dependiendo de lo que utilicen, ¿no? Sí, de hecho, hay normativa que te sugiere qué nivel mínimo utilizar, ¿no? O lo traes como know-how también. O sea, me ha tocado ver zonas de desinfección de 20, 50 ppm, o sea, no es tan concentrado tampoco, ¿no? Chamber nos dice, en el tema de desinfección, ¿es recomendable o factible desinfectarse las manos solamente con alcohol o más recomendable es hacer la desinfección completa con agua y jabón? Buena pregunta. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero te adelanto. Eh, un desinfectante no va a remover suciedad, chicos, ¿de acuerdo? Jamás, jamás lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor? Siempre es primero hacer limpieza, que esto implica usar una sustancia saponificante, como puede ser un jabón, pueden usar un detergente, que lo que va a hacer tiene la función de remover, o en algunos procesos de algunos de acceso confinado, como tuberías de acero inoxidable o envasadoras, pueden usar soda cáustica también. Y lo que hace la soda cáustica es, se junta con la fase grasa del alimento, forma una piedra, ¿de acuerdo? Y empieza a remover la suciedad a lo largo de la superficie lisa. Siempre utilizar primero limpieza y recién aplicar una desinfección. No hacerlo al revés, porque no va a tener la efectividad. Y es más, repito, el alcohol no remueve mugre, no remueve acumulación o residuos de alimentos en putrefacción. ¿Sí? Buenas. Vamos avanzando. Me dan un chance, porfa, Breme y Paola, porque hoy sí tenemos un tema bastante interesante y grande, pero nada, vamos a ver. Necesito que me sigan, por favor. Ahorita sigo con sus preguntas, ¿vale? ¿Qué cosa creen que está mal en esta imagen? A ver, a nivel de BPMs, ¿qué cosa creen que incumple o qué es lo incorrecto? Ok, no tiene mascarilla. ¿Qué más? Actos. Parece charada esto, ¿eh? Pero sí me interesa que traten de... Se ensucia las manos, está mal de salud, podría ser, claro. Su mano en la boca. Alejandra se metió más. Ángela ya tocó la campana, súper. Toser, correcto. No use el antebrazo, válido María. Gracias, César. El, ok, buenas, don César, te has adelantado, todavía no iba a ese punto, pero quería que vean esa imagen. Entonces, genial. Estamos hablando en este punto un hábito. No podemos, obviamente, estar tosiendo, cubriéndonos con las manos. Si tenemos que hacer, podríamos usar el antebrazo correctamente. Válido, válido. Si fuese un área de repente que está expuesta directamente al alimento, debería ser una mascarilla. En este caso es un proceso cerrado, ¿ok? No lo sabían ustedes, pero no hay problema. Y de repente no era necesario usar mascarilla. Pero ambos casos están válidos, ¿sí? Vamos a este caso, evidentemente ya se adelantaron ustedes si tenemos el trapo sucio, ¿correcto? O sea, súper cuidadosos, ¿no? De preferencia no usar nada reutilizable. O sea, usar cosas desechables. Exactamente, Rafael. Te adelantaste, buenazo. De preferencia usemos cosas desechables, no nada que sea reutilizable, que no, que lo lavo, no. O sea, no, para la industria alimentaria no funciona, ¿vale? Vamos un poco más arriba. ¿Qué creen que está mal acá, en esta imagen? ¿O dónde creen que está lo que no es tan obvio respecto a las BPMs? Tocarse el cabello. Genial, Karen. Sin cofia, vale. Ojo que sí tiene cofia, Karen. Acá hay algo, no se nota tan bien, pero está traslúcido. Correcto. Primer punto, se está tocando el cabello, ¿de acuerdo? No es el oído, está agarrándose detrás de la cabeza, pero vale, María. Entonces,
Efectivamente, ninguna, o sea, ni pie, ni nariz, ni boca, ninguna mucosa deberíamos estar tocando mientras estamos durante la operación, ¿de acuerdo? Más tocándose el cabello, no hay forma. Entonces, cuidados a tener, ¿cierto? Lo que es obvio no es tan obvio realmente, ¿no? Jamie nos dice, para eso están los dispensadores de papel actualmente, ya no se utilizan trapos es correcto, así es. De preferencia usar paños absorbentes o todo lo que sea desechable. Vale, a ver, vamos acá. Registrar la integridad de los lentes. Ah, válido, 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 por supuesto. Verónica nos dice no tiene delantal o mandil. Correcto, correcto. Si es un área súper crítica, debería tener un mandil o algo que lo proteja, ¿no? En este caso, al ser un proceso cerrado, no, pero si fuese un proceso abierto, definitivamente debería tener algo encima, ¿correcto? ¿Qué más? Miren, acá estamos enfrente de una persona que obviamente parece que está enferma, está estornudando, está tocando la nariz y la boca y encima con sus guantes, ¿no? Ahí voy cuando les mencionaba el tema de los guantes. Eh, Tiende a crear exceso de confianza, ¿de acuerdo? Buenazo, Marco, exacto. Entonces, o no utilizar tapaboca, Karen, válido, súper válido. Vamos con esta última. ¿Qué creen que está mal acá? Esta está un poco difícil, ¿ah? Pero a ver si le chuntan. ¿Qué acto de BPM se está incumpliendo en este caso? Utilizar tapabocas, nos dice Karen. Puede ser, sí, sí, puede ser eso. Ya acá la imagen se ha cortado, pero acá la persona, por ejemplo, se está secando en la ropa. Perfecto, no tiene guantes, una. Y el segundo, se está como secando en el pantalón, no sé qué rayos está haciendo. Entonces, o se está limpiando las manos, ¿de acuerdo? Por sudor o algo. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas tampoco se pueden hacer, ¿cierto? El mandil no usa guantes, esa tapa está fuera de lugar. Así es, Karen, correcto. Bien, entonces voy a ir a sus preguntas para, antes de continuar. Bremen nos decía, por ejemplo, en recepción se usa hipoclorito, sí, no es orgánico, así es. Si fuera orgánico, se utiliza superacético, es lo que le, exacto. Tiempo y concentración como parámetros de registro. Así es correcto. Como justo, buena sobre justo eso era lo que le estaba explicando hace un momento a Nelva. Y Paola nos dice, en el caso en que el agua del lugar no sea potable, tengo entendido que después de la desinfección se vuelve a enjuagar con agua a chorro. Ok, si el agua no es potable, evidentemente me dices, pero si el agua no es potable, no estaría volviendo a contaminar el alimento. ¿Qué podría recomendarme? Ok, me estás preguntando por una industria de fresco, de congelado, de refrigerado. Te agradecería que me indiques eso. En general, chicos, como norma, o sea, como buena práctica, eh, estamos hablando, eh, si vamos a procesar alimentos, tenemos que tener agua tratada. O sea, el agua, en base a, hay una norma, no la tengo en la cabeza ahora, pero creo que es una norma de lana, me parece, que habla de que evidentemente el agua tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es que por lo menos tenga cloración arriba mínimo, me parece que es 0.5 ppm, corríjanme, de cloro libre residual. Tenemos unos kits a veces, ¿no? Para medir. Y en este caso, si no lo hubiera, estamos teniendo así es 0.5. Buenazo, buenazo. Gracias, Diana, gracias, Bremi. Evidentemente, Paola, si no contamos con agua potable, estamos recontaminando. ¿Qué asegura el 0.5 de cloro libre residual? Que a ese nivel de cloro vamos a matar la mayor cantidad de bacterias mesófilas o algunos aerobios, ¿de acuerdo? Y no van a sobrevivir probablemente. La probabilidad es bajísima. Entonces, ojo, no estoy diciendo que es agua estéril, no es agua séptica, no es agua hervida, no estoy hablando de eso. Es que es un agua con una carga reducida y controlada. ¿Bien? Ahora, este es el requisito más importante. No es el único, ¿sí? Pero yo sí te sugeriría que apliques, que la pretraten.
Me dices entonces, después del desinfectado, ¿cómo podría enjuagarlo? Con agua hervida. Tienes que usar agua tratada, Paola. Necesariamente tienes que usar agua potable, sí o sí. Mira, si no, no sé, si no hay suministro de agua potable en ese punto, hay formas artesanales de poder hacerlo, ¿no? Calculas los 0,5 ppm de cloro libre, no tengo en mente ahorita cuánto es, llenas un bin o un recipiente de agua tal como lo tengas y ya puedes aplicar unas pastillas de cloro en base a volumen y evidentemente se potabiliza. O puedes aplicar hipoclorito de sodio lejía, ojo, directamente al agua, la remueves y llevas a esa concentración de cloro. Y utilizar estos kits para medir cloro libre residual, validando que tienes agua disponible para eso, ¿no? Breve nos dice, existen bombas dosificadoras de acuerdo al caudal. Sí, es correcto. Puedes tenerlo en línea. En este caso, chicos, su compañera está mencionando que está hablando de un comedor, pero sí debe contar con ello, necesariamente. ¿Sí? Eso sí te aconsejo, Paula. O sea, estamos hablando de manejo de alimentos, incluso si los alimentos van a pasar por cocción y tratamiento térmico, digamos, ¿no? Horneado o lo que sea, es una buena práctica. Ese es el obvio, que a veces no es tan obvio, que les mencionaba a inicio del módulo de hoy, ¿vale? Bien, ¿qué cosa creen que está mal en esta imagen? Vamos corriendo y sí les pido que avancemos un poquito más rápido, please. Evidentemente, el reloj, válido. Sí, bien. Siguiente acá. Muy bonita estar acá la señorita, ¿no? ¿Qué creen que está fuera de lugar o está incumpliendo el BPM? Correcto, maquillaje, pestañas postizas, ¿no? O sea, válido que las señoritas se puedan arreglar, pero para el área del procesamiento de alimentos no es necesario, ¿sí? En este caso, como se dan cuenta, accesorios que no, fuera de lugar, el lapicero correctamente es evidente. Ahora, tú dices, oye, ¿cómo hago mis registros si no quieres que lleve lapicero? Acá el tema, ojo, no es que no use lapicero. Acá el joven lo que está haciendo es colocarse el lapicero en una zona que, que obviamente no es segura, ojo. Estamos hablando que el lapicero no está fijo, está en un lugar, entonces se podría caer, podría caer al proceso y imagínense, problema. Evidentemente no pueden consumir una Bembos, ¿no? O sea, no hay forma, no hay forma de consumir un McDonald's dentro de la línea de procesamiento. Sea un proceso cerrado, lo que sea, imposible. No hay forma. Por eso existen comedores y son temas externos, ¿vale? Bien, chicos. Otro tema súper relevante es también conocer las instalaciones. Si se dan cuenta, pueden notar que esta pared está fracturada, está rajada. Y en este caso debemos incentivar el reporte de cosas. Si la persona no reporta al superior inmediato que hay una condición, finalmente nosotros estamos creando, eso va a ser percibido en algún momento por alguien, por el cliente, definitivamente. O sea, el efecto va a ser percibido por el cliente. Entonces es importante poder tener protegidas las zonas, como dice Breme, hermetizarlas por ingreso de plagas, y eso lo vamos a ver en PHS, ¿vale? Vamos, una más, chicos. ¿Qué cosas creen que están mal? A ver, velos acá. ¿Dónde estamos incumpliendo BPMs? Ya después de eso se salen expertos en identificar rutinas de BPM. Buenazo, gorro, genial. Acá, tapaboca, bien. No, no se nota tan bien la nariz, no media deforme está, pero sí. La mascarilla, ¿cómo se debe utilizar? Cubrir nariz y boca, ¿cierto? Perfecto. Y acá, genial. Estamos hablando que la copia no está protegiendo todo el cabello, ¿sí? Excelente. Gracias, Alejandra. Buenas, gracias, Larita. Clarísimo, Flor. Bien, César. Eh, Buenazo. Vamos avanzando, chicos. Evidentemente acá lo que está garrafal, este, evidentemente estamos hablando de contaminación cruzada, ¿no? Parece que hay pintura, basura, papeles, desinfectantes, detergentes. Entonces, nada puede estar en el piso, ¿de acuerdo? Exacto, Catherine, mala segregación. Buenas, Sebastián. Eh,
Exacto, entonces como pueden notar, nada puede estar directamente en el piso, debe estar en pallets, en superficies aéreas, no le digo que lo coloquen en un armario o en un closet, pero sí debe contar con ello, ¿sí? Nada en contacto directo con el piso. Y bien tapados, tal como indica Alejandra, así es. Resumen, todo lo que haga o deje de hacer la persona de la operación es lo que el consumidor va a percibir y me gustaría que se lleven ese framework porque evidentemente cuando hablamos de alimentos y todo lo que la gente se lleva a la boca, o sea, eso es súper exigente. Imagínense, la persona que reciba un reclamo o un producto defectuoso, las estadísticas dicen de que cada persona que recibe un producto alimentario defectuoso puede garantizar que, puede garantizar que a 10 personas no recomiende tu producto, tu marca o donde lo haya comprado. Entonces, un estudio de Harvard decía eso, como que cada persona que hace un reclamo realmente no solamente es una persona, sino que hay 9 personas más que no hicieron el reclamo porque les dio flojera, no quisieron llamar y lo dejaron pasar, pero que no vuelven a comprar tu producto. Entonces, siempre ese es un tema de alguna forma exponencial, o sea, no es algo aritmético, no es lineal, ¿no? No es que los reclamos van así, no, o sea, realmente es algo más grande, ¿bien? No, César, no te preocupes, tranquilo. Cualquier consulta igual me la haces, por favor, para ayudarnos. Bien, chicos, control de materias primas y proveedores. Estamos entrando a otra dimensión de las BPMs. En este caso es algo focalizado. Perdón un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Vale, ya. Eh, Estamos hablando de la selección y la evaluación de proveedores, ¿de acuerdo? Esto de qué consta, obviamente, es definir criterios. Acuérdense de esto, BPMs es hago que lo que no es tan obvio para el mundo sea obvio y lo dejo por escrito, en blanco y negro, con límites, con especificaciones, con criterios, en este caso, para poder filtrar a mis proveedores y obviamente saber qué cosa le recibo y qué no. Algo básico de mi experiencia, lo que les puedo comentar es que cuando ustedes se enfrenten en situaciones para traer un nuevo proveedor, esa ficha técnica no se queden con la ficha técnica que les entrega el proveedor. Ustedes tienen que crear una ficha técnica con los criterios que para ustedes creen que va a ser relevante o puede ser un peligro con el material, con la materia prima, con el insumo que le puedan traer. Y en caso sea algo repetitivo y les genere algún problema, chicos, ustedes tienen que ir a alimentar esa ficha técnica, reactualizarla e incluir esa característica que tal vez nunca la habían visto y en 40 años encuentran que ese parámetro era súper relevante y tenía un impacto negativo en su proceso. Entonces, siempre los voy a invitar a ver esa parte, ¿sí? Con la finalidad que puedan crear confiabilidad también hacia atrás, ¿no? En las integraciones que tengan hacia atrás con sus proveedores. Como integraciones verticales me refiero. Lo siguiente es contar con auditorías, chequeos, evaluaciones periódicas y obviamente dejarlos escritas en contrato, en algunos apéndices, ¿de acuerdo? De los contratos comerciales que se hagan. La ficha técnica es la operatividad que ustedes tengan que colocar, con qué debe cumplirse el proveedor, ¿de acuerdo? Con esos rangos bien definidos y obviamente tener claro esto en los contratos en caso de incumplir algunas cosas, además de rechazar o de afectar el producto, como les digo, contar con penalidades, ¿cierto? ¿Qué más? No solamente nos vamos a enfocar en seleccionar y hacer la evaluación de proveedores, sino también nos vamos a enfocar en hacer control de calidad de estas materias. Estamos hablando de usar instrumentos, ¿de acuerdo? Y hacer verificaciones también. Esto se enfoca en la zona de recepción de estas materias primas, ¿bien? Que obviamente tengan lotes, códigos, no sé, toda la información relevante para que ustedes puedan completar con la trazabilidad. Que recuerden que este es un prerequisito también y es el paso número 12 del HACCP, es la documentación eh, y los registros, ¿de acuerdo? Revisar que los almacenamientos sean adecuados. Si estamos hablando de un insumo que debe estar refrigerado,
O sea, no puede estar en 8 grados, ¿me entienden? Refrigeración estamos hablando de 0 a 5 grados. Entonces, darle esas condiciones o que sea un ambiente con humedad controlada también. Tenemos que esté con menos del 40% de humedad o del 30% de humedad relativa, o que es una característica que también tenemos que asegurar, ¿sí? Incluso hay insumos que no pueden estar expuestos a radiación UV. Entonces, o tiene que estar techado o simplemente el material, el envase, tiene que contar con cierta propiedad para protegerlo. ¿De acuerdo? Siguiente, respecto a este punto, es evidente que todos los productos que nosotros recibamos deban contar con un certificado de calidad emitido. Cuando nosotros hacemos recepción de materiales, no solamente tenemos que mirar, obviamente, comparar o medir las cosas que digan en la ficha técnica, sino que debemos mirar el certificado de calidad. El certificado de calidad es como una hoja, ¿de acuerdo? Que lo que hace es, como te da el aval de que, oye, estoy cumpliendo con esto, se ha procesado de esta forma, lo he importado a este lugar, lo he evaluado y cumple con estas características, ¿sí? Tenemos que también verificar las condiciones dependiendo. Acá les he puesto temperatura, en algunos casos puede ser humedad, peso seco, entre otras cosas, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que también ver que se cumplan los parámetros de la ficha técnica o de lo que ya se ha establecido en el programa de inspecciones. Esto implica, si la ficha me dice que tengo que revisar 5 cosas, 5 parámetros, entonces la dimensión, el espesor, la rugosidad de la caja, lo que sea, la vuelvo a mirar, la reviso, la mido, uso la instrumentación que amerite, ¿de acuerdo? No solamente le doy un check porque ya, o porque es súper, súper amigable el proveedor, ¿de acuerdo? Finalmente, debemos tener en cuenta que estos alimentos, como materias primas, deben estar almacenados en ambientes controlados dependiendo de su naturaleza. Si queremos almacenar o recibimos carne congelada, ¿de acuerdo? O fruta congelada en un proceso, no lo vamos a tener a 10 grados. Tiene que estar por debajo de, no sé, a -20 por lo menos, la cámara para poder almacenarlo. Lo mismo para otro insumo en el cual deba ser con un ambiente seco, ¿no? Humedad relativa bastante baja, y en general. ¿Sí? A ver, Betty nos dice, está laborando en el área de calidad, dice, un proveedor me está solicitando mi BPM de queso fresco. Hay una norma que le avale para qué me está solicitando esa documentación. Te está pidiendo tu BPM porque eso es fresco. Una pregunta, Betty. ¿Le has hecho algún reclamo a tu proveedor por algún material o algo parecido? Si gustas, puedes abrir tu micro también, ¿ah? Y si gustas, hacemos la comunicación más dinámica. Ah, era tu cliente. Era tu cliente y te está pidiendo tu manual tu BPM. Súper raro, súper extraño. Debe ser súper raro. Mira, dos cosas. O debe ser alguien del rubro, del sector, o sea, alguien que conozca y esté en el sector alimentario, esté en consumo masivo probablemente, y quiera saber cómo estás cuidando, te habrá hecho algún reclamo probablemente, o quiere estar seguro de algo, ¿no? Yo te sugeriría que tengas una reunión presencial o virtual, o sea, para que puedas entender un poco la problemática que tiene, ¿no? O qué necesita realmente, ¿no? O sea, no necesariamente dale el BPM, necesariamente, es un poco extraño, porque es un documento de tu compañía, no necesariamente te lo debería pedir. Quien sí te puede pedir es la autoridad, un DIGESA, ¿no? Alguien que te venga a hacer una inspección, pero un cliente, no, salvo que te recomendaría que aclares un poquito cuál es el problema que tiene, qué necesita y le brindes la información oportuna, ¿no? Este, no conozco de ninguna norma que te prohíba o que le dé el derecho a tu cliente de pedirte eso honestamente, ¿ya? Pero igual, me llevo el punto
déjame anotarlo, te lo averiguo y la siguiente sesión te lo comento, ¿te parece? Vale. Francia nos dice, eso no lo piden en inspecciones o auditorías. Claro que sí, exacto, exactamente, lo piden justamente en eso. No lo hace, es extraño que te lo pida un cliente, ¿no? O sea, imagínense, ustedes van a, no sé, van a comprar una casa, un departamento, un edificio y le piden muéstrame tu matriz I per C. Para que los que no conocen, es una matriz que está enfocada a ver peligros, riesgos de ocurrencia, etcétera, algo de seguridad, ¿ya? O sea, no tiene sentido, tú estás comprando un producto, ¿me entiendes? Un bien. No tiene nada que ver con a que le pides la matriz y per se o su GAN, o su GAN de proyecto a la constructora, ¿no? O sea, es súper raro. Bien, dale, no te preocupes, Betty. Igual, déjame averiguarte si es que hay algún tema legal y te respondo en la siguiente sesión de lunes, ¿vale? Bien, lo siguiente, chicos, es que debemos de conservar obviamente la integridad del producto. Cuando estamos hablando ya de que, imagínense, ya hemos pisado infraestructura, hemos visto higiene personal, hemos hablado de proveedores, hemos hablado de instalaciones y de infraestructura también. Y ahora, ¿qué onda con el almacenamiento? Cuando ustedes tengan una auditoría, normalmente siempre van a ver cómo está el producto final. No se va a quedar solamente con ver tus proveedores y tu proceso. Perdónenme un segundo. Entonces, es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, Cumplir con estas características, ¿no? Si es un producto refrigerado, conforme con su temperatura, si es congelado, si es seco, si es un producto que debe estar no expuesto a radiación UV también, y así sucesivamente. Bien. César nos dice, embutidos caseros, la rellena de Cajamarca. ¿Cuánto grado podría almacenarse? Un embutido es un producto refrigerado, César. Es un producto refrigerado. De hecho, los embutidos son súper estrictos con la cadena de frío, porque si pierde cadena de frío, el empaque que normalmente es al vacío, eh, pierde este vacío y se puede soltar el vacío que tiene y simplemente al perder este sellado que cuenta normalmente, que es lo recomendable, pueden ingresar bacterias del exterior y obviamente van a degradarte el alimento. O sea, si hablamos de rangos de temperatura, debería ser entre 0 y 5 grados. Incluso si son caseros, tranquilo, incluso si son caseros, deben almacenarse de preferencia refrigerados. O sea, te estoy hablando del best practice, ¿no? O sea, que me digas, oye, yo lo tengo acá a temperatura ambiente, es otra cosa. Lo correcto es almacenarlo así, ¿sí? Ahora, evidentemente podría tenerse a temperatura ambiente, sí, también podría aguantar, pero te voy a hablar de lo profesionalmente correcto, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ir a un lugar, no sé, donde ven salsas y cremas, y si el lugar me dicen, oye, tienen la mayonesa y la mostaza no refrigerada, simplemente es como, ok, lo tienen y nadie se enferma, pero no es lo propio. De acuerdo, las salsas, así como los embutidos, deben estar normalmente refrigerados, ¿sí? Sí, tranquilo, no te preocupes, César. De hecho, los que hacen a nivel industrial, las empresas cárnicas también utilizan intestinos naturales, no es plástico. O sea, estamos hablando de tripa de cerdo de ganado vacuno, tal cual. Pero evidentemente necesita estar refrigerado. Es una recomendación, ¿sí? Bien, chicos, control de proceso. Estamos hablando de procedimiento estándar de operación. Acá tocamos un poquito el POE. ¿Qué significa? Un procedimiento estándar de operación. No, gracias a ti, César, por la consulta. Estamos hablando de documentación detallada, obviamente, cómo hacer una actividad, o sea, bastante cómo atacar digamos, el proceso, ¿bien? Por eso está en control de proceso.
¿Esto qué implica? Que nosotros debemos de documentar cómo tienen que hacer las cosas. Ojo, no estoy hablando del MOB, no estoy hablando de la funcionalidad de las personas, no estoy hablando de la función de la gente. No es ve tu correo, no estoy hablando de eso, sino de realmente cuál es su actividad a detalle, su interacción dentro del proceso que tenga que hacer. Muy bien. Y obviamente el personal que no conozca esto tiene alto riesgo en que pueda cometer algún error y evidentemente va a afectar la inocuidad del proceso. Bien. ¿Qué más? Este procedimiento estándar de operación es mejorable, ¿de acuerdo? No está en piedra, puede tomar cambios y obviamente regresan al loop anterior, documentan, lo entrenan y lo actualizan. Y hacen ese loop constantemente para hacer que haya una operación correcta. La idea de hacer control de procesos, obviamente, es, no queremos que una persona solamente controle una máquina y presione botones. Queremos que una persona controle un proceso. Si algo sale desviado, ¿cómo tiene que actuar? Y lo que hay en un estándar como este justamente es eso, ¿no? Un paso mayor, que están hablando de una pieza, una actividad específica, visual, la descripción o el punto clave en el cual debería hacer y a una serie de códigos o pasos como para poder aplicar. Bien. Finalmente, dentro del control de proceso no solamente está como tal el documento, sino también el monitoreo de procesos. Esto implica el uso de indicadores clave de rendimiento. Pueden ser unos KPIs, KIs de cualquier forma, pero lo importante es tener indicadores para medir la efectividad del proceso. Ahora, Christopher, me dirán, oye, ¿basta con crear los indicadores? No, sino de definir rangos de operación eh, factible o la operación correcta deben estar en rangos operativos y obviamente deben de contar con sus rangos de proceso, pero tu rango operativo siempre va a ser más pequeño que el rango de proceso. ¿Bien? Asimismo, obviamente se pueden evaluar alternativas para hacer medición y monitoreo en tiempo real, bien, análisis de datos, empezar, ¿para qué? Para poder tratar de, ojalá, predecir cosas. Eso va a depender del nivel de herramientas estadísticas que puedan aplicar. Y en caso contrario, simplemente se va a enfocar a cómo es que ustedes empiezan a ver tendencias, a correlacionar variables, eh, o simplemente ven un run chart y ven que estaba así el proceso y de la nada empezó a dispararse y tuvo un salto, ¿de acuerdo? Entonces, oye, si algo está pasando, tienen que atacarlo, ¿bien? Diego nos dice parámetros estandarizados. Es correcto, Diego, así es. Bien, obviamente no basta solamente con meter indicadores, no colocar parámetros o rangos estandarizados, como nos dice Diego, sino también crear la rutina del análisis de estos datos, de este análisis y de ver cómo va el proceso, porque lo que hacemos en un monitoreo es ese, es mirar, chequear, analizar, ver si hay algún patrón que esté fuera, que sea típico, que sea anómalo, y pues, todos se van encima para poder corregirlo y obviamente entender qué ha generado esa desviación. Bien. Y obviamente caer en la parte de registros, que es parte ya de la documentación BPM. Importante, eh, esta documentación y registros en BPM, obviamente las tenemos que hacer, porque lo que queremos es lograr tener la trazabilidad y la transparencia de esta información en cada etapa del proceso. No solo eso, sino que también nos permita tener evidencia, como le dije el otro día, física o digital, que estamos cumpliendo con las normas, con las regulaciones, con lo que nos hemos propuesto dentro de nuestro manual BPM. Y finalmente tener esta evidencia en caso de alguna auditoría o alguna inspección con la autoridad reguladora, pues, ¿no? Ejemplos prácticos pueden ser registros de limpieza y de mantenimiento, registros de inspección y control de materias primas también, ¿sí? Eh, algunos registros de monitoreo de procesos específicos, ya sea de congelado, de enlatado, de autoclavado de conservas, de lo que sea, eh, de, de, de desinfección de alimento fresco, de congelado, de lo que sea, ¿sí? Y finalmente los registros de auditorías internas y acciones correctivas. Importante es
tener en cuenta que ustedes están creando el manual, este debe tener directrices que les va a definir la política básicamente de su manual. Esto va a decantar en procedimientos en general. Estos van a hacer cosas más detalladas a nivel de instrucciones técnicas y finalmente tienen que tener un registro. ¿Sí? Como les mencionaba, lo que estamos buscando es, obviamente, dejar de tener tanto papel y hoy con la digitalización poder llevar a este mundo eh, más simple, ¿de acuerdo? Que permitan tener más abstracción de esta información, de estos datos y puedan realmente hacer uso más productivo de alguna forma que les aporte valor a ustedes, ¿sí? No basta solamente con tener los documentos puestos, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo incumplo las GPMs? ¿Qué pasa si yo incumplo aquello que es lo que es obvio? Recuerden, lo que es obvio no necesariamente es obvio para todos, ¿sí? Obviamente, devoluciones, pérdidas de hermeticidad, como me decía uno de sus compañeros, oye, ¿cómo puedo almacenar un embutido? Yo le decía, si está sellado, obviamente refrigéralo. Y si no lo vas a refrigerar, puedes perder hermeticidad. O sea, la bolsa hermética se va a perder, digamos, la protección contra el medio externo y van a entrar bacterias, porque en el ambiente hay bacterias, es algo natural. Puede dañarse físicamente. Si yo veo que en el proceso que hay un producto que se ha dañado, se ha golpeado, si yo lo ingreso a la línea operativa, ¿tiene sentido? No, o sea, lo saco, eso ya no puede ir para venta porque finalmente puede cotearse, echarse a perder, etcétera. Dependiendo del proceso, hay productos que se pueden hinchar, ¿de acuerdo? Estos que son sellados, para que sepan, se hinchan porque obviamente hay bacterias que entran en acción, estas generan gases, algunas bacterias tienden a generar gases y inflan el envase, el empaque. Otras bacterias no tienden a formar gases, más sí a cambiar ya sea el aroma, el bouquet del producto o la consistencia también, ¿de acuerdo? Pero en general las características organolépticas se alteran, como dice Gianmarco. Bien. Lo otro es tener cambios de color si hubiese algo que no se cumpla también. Bien, vamos a echarnos un poquito más a la práctica. Les he puesto un ejemplo, por ejemplo, de documentación y registros en BPMs, ¿no? Estamos hablando de qué queremos controlar, control de limpieza de tanques en esterilización, pueden bautizar los tanques como gusten, ¿de acuerdo? Definir rangos para facilitarle el llenado al operador, marcar simplemente dónde está parado y no que te escriban los porcentajes de concentración de químicos, sino solamente márcalo, ¿de acuerdo? Otras cosas como responsable, parámetros, tiempos, hora, inicio, fin, eh, firma de una verificación de alguien, ¿bien? Siempre evitar un campo para observaciones, que les va a sumar mucho. Aplicación del mismo formato, obviamente, para otros procesos, no cambia si se dan cuenta. Se coloca como un diagramita el nombre del equipo que se va a limpiar, en este caso. Se pueden romper por turnos y dar la información requerida, como les mencioné hace un momento, ¿no? Vamos a entrar a un ejemplo nada más. Perdón, la imagen, turno, el responsable, la hora inicio final, el parámetro, que en este caso es un flujo, concentraciones, tiempos, temperaturas o tiempos de enjuague, pH. Dependiendo del proceso, va a ser algo crítico. ¿Sí? ¿Qué más? Inspecciones de limpieza y estado de infraestructura también. Estamos hablando, chicos, eh, de cómo enlistamos incluso nuestras rutinas de inspección por buena práctica. Dice, oye, yo debería ser la persona que tenga que ver mi área de proceso y ver cuán limpia está. Sí, claro, obviamente, ¿no? Nadie va a venir a tu casa a limpiar tu casa, ¿de acuerdo? Como dueños de procesos, como owners, obviamente tienen que eh, aplicar esto de forma proactiva, ¿no? ¿Qué campos importantes y relevantes pueden tener acá? Obviamente zonas, colocar áreas, estados,
de conformidad o no conformidad, y obviamente poner un campo para hallazgos y acción correctiva. Obviamente colocar una nomenclatura, ¿no? De la revisión, cuándo fue emitido, quién lo elaboró, quién lo revisó y hasta quién lo aprobó, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Otros controles adicionales dentro del proceso que tenemos que registrar, productos, fechas, horas, ingresos. La verdad que esto es algo un poco más, más práctico, ¿bien? Lo que les he agregado, no me voy a detener tanto en esta parte, sí, porque sí me interesa que se entiendan un poco la estructura de cómo se debería redactar un manual de BPMs, pero vamos a ir a los campos. El ámbito de aplicación, como les dije, estamos hablando de la empresa, qué secciones, qué unidades de negocios están viendo, para qué se está haciendo. Miren, son lineamientos desarrollados como requisitos previos a la aplicación del HACCP. Entonces, súper alineado. Estamos hablando de un programa prerequisito, referencias bibliográficas, definiciones simples, la verdad. Hablar sobre la estructura. Acá entran a ver las áreas de cada una de ellas, qué normas están usando, saber que la empresa cuenta con autorización municipal de funcionamiento. Seguimos teniendo las áreas divididas en metros cuadrados, los servicios, equipos y maquinarias, descripciones. Obviamente no van a colocar todo, pueden citar algunos, de hecho, se recomienda citar lo que tengan como ISO. Si no tienen como ISO, obviamente pueden simplemente colocar el nombre del programa como lo han calificado y en anexos agregar el programa de limpieza y desinfección, lo que sea enfocado a equipos, maquinarias y utensilios. Bien, lo mismo acá, estamos hablando de instalaciones sanitarias, disposición, suministros, dependiendo del proceso, son los suministros más básicos, vapor, agua, aire, gas en algunos casos, y el manejo de fluentes. Bien. Higiene del personal, qué cosas se miden, cómo se ven, o sea, como se dan cuenta es algo bastante general, pero súper importante que tengan una guía cuando ustedes construyen su manual de BPM. Recuerden, antes de implementar su HACCP, ¿sí? Hablamos de la calidad sanitaria de materias primas también. Describimos qué es bueno, cuál es el instructivo que se va a manejar para la inspección de lo que se compra, cómo se va a manejar los envases y embalajes, ¿bien? Cuáles son las características que van a ir, obviamente, en el envase y en el embalaje. Recuerdan que vimos en la sesión previa el contenido de la información, básicamente la elaboración propia de los productos, el almacenamiento de los transportes también, que se debe explicar. Usualmente pueden citar otros manuales. En este caso, el almacenamiento y transporte está citando el manual BPA, por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? O sea, de alguna forma ya empieza a estructurar, ¿no? De la misma forma sigue dando más detalle, habla sobre la garantía de la calidad sanitaria, describe el sistema HACCP, etcétera, habla sobre sus registros sanitarios, normas, etcétera, detalles hacia adelante. Yo se los he dejado acá igual para que tengan una buena referencia cuando les toque hacer y puedan disponer también del material, ¿vale? Antes de ir al siguiente punto, Dayana tiene una pregunta. Dice, en almacén de envases y embalajes no es necesario utilizar barbijo. ¿Barbijo te refieres? Ah, por supuesto que sí, ese es el barbijo es como un sujetador del casco, claro que sí, sí, sí se permite usar eso, así es, porque al final es envase o embalaje, estará en contacto con los alimentos, en los formatos debe ir sí o sí el logo, así es. Ah, el tapaboca, perdóname, es que hay algo que se llama como un sujetador de casco que se llama muy parecido. El tapaboca, bueno, no necesitas en verdad. O sea, estamos hablando de envases y embalajes. En un manual de BPAs, de buenas prácticas de almacenamiento, estamos hablando de que los insumos que estés almacenando deben estar cerrados, el empaque no debe estar perforado, debe tener un ambiente controlado en base a las especificaciones de lo que quieras almacenar. Entonces, eso es algo que lo debes tener muy en cuenta.
En este caso, normalmente no es necesario hacerlo. Si lo has visto, podría ser un poco exagerado tal vez, pero realmente no lo necesitas, porque nadie tiene un envase que va a usar en su operación abierto, no enfilado, o sea, eso no pasa, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de BPAs, estamos hablando de lo que es obvio en un almacén, lo mismo que hacemos en la manufactura con las BPM. Por ese caso no aplica, ¿sí? Y nos estás indicando además los formatos que deben ir sí o sí el logo cuando en un mismo lugar trabajan dos o tres empresas, porque manejan dos RUC diferentes. Se debe hacer un manual, ajá, un PHS, un BPM, un HACCP, ¿ok? Para cada uno e individualizar los registros. Sí, es correcto. En verdad se habla por líneas. O sea, hoy la autoridad sanitaria, Dayana, te exige que el HACCP que tú implementes y evidentemente todo lo de hacia atrás, si estas líneas así tengan registro sanitario diferente o RUC diferente, se hacen en una misma planta, incluso si es una misma planta, tienes que hacer HACCP diferentes, de todas formas, de todas formas. Sin embargo, el BPM, al ser como lo que es obvio, ¿me entiendes? Es en común para todos, salvo que me digas, oye, acá estoy haciendo frutas y acá me he metido a hacer, no lo sé, eh, medicamentos, medicinas, ¿me entiendes? Medicina farmacéutica, o sea, salvo que sea ese caso, que sea muy distinto, sí, pero evidentemente tienen que ser diferentes. ¿Cuál es el rango de precio que oscilan PHS, BPM, HACCP si se hacen de forma externa los manuales? Ese dato no lo tengo, honestamente. No lo tengo, pero puedo hacer unas consultas a un par de colegas igual, este, para que te puedan ayudar en ello. Lo mejor es que evidentemente o sea, te guíen en la implementación y ya luego tú puedas aprender y con ese know-how simplemente puedas replicar, no siempre que los estés llamando a modo de sugerencia, ¿sí? Judith nos dice que una consulta, ¿se puede llevar los registros de BPM y POES en tablet o siempre debe ser en físico? ¿Es válido en una inspección? Judith, ambos registros pueden ser en físico como en digital, no hay ningún problema. O sea, ojo, si alguien te dice que lo quiere en físico, es simplemente preferencia del auditor o el inspector que se está visitando. Pero netamente no hay nada que te obligue a que sea físico, ojo, ¿ah? ¿Sí? Y sí, definitivamente. Normalmente no te lo piden porque cuando tú vas a solicitar una inspección, obviamente envías los materiales. Si es una inspección inopinada, y no conoce tu operación ni tu proceso, te lo puede pedir. Entonces, si él prefiere, a modo estrategia, si él lo quiere impreso, no te molestes, imprímeselo. O sea, obviamente no es que se lo va a llevar tampoco, ¿no? Pero, o sea, la verdad que no es que hay información confidencial de la compañía, porque es una información que es pública. De hecho, ustedes para que operen a Digesa, esa información se va al Estado y lo puede ver cualquier persona. O sea, en la BUSE me parece que es el entorno donde se carga esas cosas. ¿Sí? Ah, gracias, Catherine. Sí, me equivoqué con el barbiquejo, exacto. Exacto, exacto. Bien, chicos, ¿qué más? Las POEs, como les mencionaba, las POEs lo que hace es crear programas operativos estandarizados de saneamiento. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Esto se enfoca en buenas prácticas, ojo. ¿Cómo es obvio que yo tenga que limpiar y desinfectar mi zona de trabajo? Eso es lo que le está diciendo POES. Nada más. No, no le estoy diciendo, oye, ¿cómo vas a hacer el reciclaje? ¿Cómo vas a...? No, nada de eso. Es solamente cómo en la manufactura hago lo que es limpiar bien y cómo desinfecto bien. ¿De acuerdo? Esto aplicado tanto a la infraestructura, pisos, paredes, lo que sea, como a los mismos equipos. ¿Sí? Muy bien. Sí les pediría que muteen su audio, please, si están viendo otra cosa, gracias. Eh, en general, lo que logramos en POES, como les mencionaba,
es garantizar esta eliminación de contaminantes físicos, químicos y biológicos. ¿Qué significa? Que esto está alineado a lo que queremos realmente hacer en Hazard. O sea, está apuntando, va al mismo norte. O sea, no estamos haciendo nada extraño, ¿bien? Y lo que queremos también es cumplir con la parte normativa. Este es un prerequisito de cómo limpiar y desinfectar bien. Temas claves, que estos procedimientos estén muy bien documentados, con el detalle y la especificidad necesaria de en qué área y en qué equipo se van a aplicar. Esto no solamente debe estar de esta forma, sino debe contar con una frecuencia para cada punto, responsabilidades de quién lo va a hacer. Es más, qué insumos van a utilizar como detergentes y desinfectantes, ¿bien? Y finalmente, contar con un monitoreo y una rutina de verificación. Sin eso va a ser complejo que esto sea sostenible en el tiempo. Alguna información sobre las POEs. Obviamente, estos documentos, eh, a modo de ejemplos prácticos, pueden ser registros de monitoreo, bien, de que se cumpla la limpieza. Industrias donde, por ejemplo, en la cual quieres validar limpiezas en espacios confinados, usan unos hisopos para hacer luminometría y creo que te dan una lectura en unidades de URL. Otras industrias toman agua de la limpieza y la filtran y la siembran y esperan que no crezcan bacterias. Otras industrias agarran un hisopo, agarran la superficie o incluso una superficie viva en las manos de las personas y si la persona se lava bien las manos, la hisopan, aseguran de que evidentemente el procedimiento esté funcionando. Entonces, todas las series, las características de monitoreo también son válidas para poder dar soporte a esto. Bien. ¿Qué más? Los registros de capacitación también son necesarios, los registros de inspecciones de la higiene, como el checklist de infraestructura semanal que se puede hacer en una planta o alguna característica del mismo tipo. Bien. En general tenemos este tipo de ejemplos y al mismo tiempo, ¿para qué me sirve esto? Para poder contar con trazabilidad, tener cumplimiento normativo y evidentemente hacer mejora continua. Recuerden, recuerden que no se trata de limpiar más veces, sino se trata de limpiar bien. No es las veces que tengan que limpiar, sino limpiar bien. Y para limpiar bien, ¿qué tienen que hacer? Entender por qué se ensucia más, mucho tiempo esa situación. Entonces, no limpien la mancha de aceite debajo de una cadena, sino, oye, canalizo la suciedad, puedo eliminar esa fuente de suciedad para aplicar mejora continua. Entonces, básicamente es eso. Las POEs no son estables, pueden migrar y pueden evolucionar evidentemente, ¿sí? Documentación de las POEs, evidentemente, se pueden manejar carpetas físicas impresas y digitales o llevarlas a un entorno en la cual alguien pueda simplemente acceder a aprender del conocimiento. Es decir, que la documentación del procedimiento pueda estar en un curso grabado, ¿de acuerdo? Y pueden ser de diferentes índoles, ¿no? Para cubrir la parte dentro de la inducción de la gente, como lo pueden manejar, pueden verlo también a nivel de temas de calidad en general, pueden verlo a nivel de temas de seguridad también, o simplemente documentar diferentes herramientas que la gente necesita aprender. Obviamente, no vas a mandar a alguien a que aprenda a vender cuando su trabajo no es vender. O sea, el core de su funcionalidad es ser el mejor controlador de proceso, no sé, de la empresa de carnes, de la empresa de embutidos o la empresa farmacéutica, ¿me entienden? Entonces, la idea es esa, es poder alinear y darle ese conocimiento a las personas, ¿sí? Un PHS está conformado, como les mencionaba hace un momento, lo que hace un programa de higiene y saneamiento es no solamente mirar lo que vimos previamente. Nosotros hemos visto en las POEs, recuerden, cómo limpiar y cómo desinfectar. Un PHS va más allá.
no quiere solamente ver eso. Un PHS es una vista integral. Primero, sí te define muy bien estos pasos de cómo limpiar y desinfectar, cómo hacer la preparación de la superficie de la zona del equipo, ya sea confinado o no confinado, cómo aplicar el detergente, cómo hacer el enjuague, cómo hacer la desinfección, cómo hacer un enjuague final y finalmente cómo hacer un secado de superficie si es que amerita o si no amerita, ¿vale? Te define también frecuencias y métodos, como les dije previamente. Si se dan cuenta, el PHS toma a las POEs como un eje, como una base también para él, pero no es lo único que quiere ver las PHS con ello. Lo que cuando ustedes quieran desarrollar un PHS, tienen que ver primero cuáles son las áreas y procesos, equipos sucios o ante cualquier eventualidad, como derrames o lo que sea. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué recursos voy a aplicar? Agua, útiles de limpieza, desinfectantes. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Puedo hacer diaria final, inicio de turno? ¿Cómo lo voy a realizar? Acá es donde me soporto de las POEs. Las POEs me deben dar la suficiente robustez para yo realizar un potente PHS. Ojo, dentro del PHS me estoy enfocando en una directriz y las POEs es un soporte para ello. Bien, cómo limpiar y cómo desinfectar conforme. ¿Quién lo va a hacer y por qué se va a hacer? Más de cómo se va a hacer, es relevante que la gente sepa por qué hace las cosas. Evidentemente, tenemos algunas instalaciones acá que obviamente no cuentan con eso, ¿sí? A ver si me ayudan. ¿Qué está mal acá? Creo que ya está claro, ¿no? Emisiones de humo, suciedad, miren, desorden, agrietamiento, baldes de no sé qué sustancia será, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El personal, miren, vamos a ver acá, qué onda con la gente, qué está mal acá, qué creen que está mal. Obviamente acá debemos de lograr que las personas, primero, no vengan maquilladas, tengan un buen procedimiento de lavado de manos, ¿no? Que lo hagan bien. El manejo de residuos, cómo lo deben de realizar, debe estar enfocado obviamente no solamente a cómo limpio mi instalación, sino también cómo mantengo higiénica a las personas, cómo canalizo el tratamiento de los residuos y el manejo de residuos, es lo que hace PHS, y cómo hago el tratamiento de los equipos. No solamente me enfoco en la infraestructura, sino me enfoco también en los equipos de proceso o maquinarias. Diego nos dice, no puede ingresar a los baños con su indumentaria. Ah, no, por supuesto que sí, obviamente. Claro que no, claro que no. Dependiendo del proceso, chicos, recuerden eh, que en algunas áreas de proceso las personas usan guardapolvo o mandil y abajo tienen una ropa de cambio habitual, ¿de acuerdo? No es necesario, pero cuando vuelvan a entrar a un área de proceso sí pueden usar su guardapolvo, su cobertor, ¿no? Sí, imagínense, tendrán que cambiarse mil veces, ¿no? Por eso que el guardapolvo lo que hace es aislar un poco esa parte. ¿Qué más? PHS no solamente se encarga de eso, sino también se encarga de garantizar que la operatividad sea correcta a nivel de higiene, a nivel de saneamiento, que ellos tengan buenas prácticas para poder afrontar esto. Bien. Hay que cuidar que estos residuos obviamente sean desechados porque al acumular residuos vienen plagas. Ahora, hay un estudio que dice que una bacteria en el momento cero, al aparecer, luego de 4 horas, puede pasar de 1 a 4096 bacterias. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Por eso es relevante implementar un plan de un PHS en su manufactura, ¿bien? Por eso es importante que esta limpieza los ayude a remover todo lo que sea visible, soportado en POEs, ¿de acuerdo? Contar con desinfección que les permita remover cualquier microorganismo en un momento, en una superficie compleja, trabajar mucho y entender, como les mencionaba hace un momento ante una consulta, que primero hago limpieza y luego hago desinfección, porque si no, recuerda, la suciedad no se puede desinfectar, la mugre se va a quedar ahí, así que eso no los va a salvar. Y tener en cuenta que yo tengo dos tipos de limpieza, una limpieza
que puede ser manual, es una superficie abierta, y una limpieza en la cual es en una superficie cerrada, espacio confinado. Entonces, las secuencias y buenas prácticas es primero contar con un preenjuague, ¿de acuerdo? Remover, luego hago la aplicación del detergente, cuido mis parámetros de concentración, temperatura, duración, paso a aclarar con más agua, con enjuague, y luego aplicamos un desinfectante. Esa es la forma correcta, ¿de acuerdo? Y en el caso de una limpieza en un espacio confinado como un CIP, estamos hablando de, imagínense cómo se van a meter a limpiar tubos de 3 pulgadas, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, acá ya estamos hablando de flujo. Estamos hablando de tuberías, usamos flujo para remover suciedad, bacterias, con una receta ya validada previamente, ¿vale? Ahora, PHS no solamente se va a enfocar en ver eso, sino también mira control de plagas, estrategias y manejo integral de plagas, inspecciones, identificaciones, recomendaciones, tratamiento, evaluación de estos resultados y el mantenimiento también para que no existan, no proliferen plagas. Se enfoca en prevenir, en monitorear, controlar físicamente a nivel de hermeticidad, como mencionaban sus compañeros, controlar clínicamente y hacer una evaluación súper frecuente de estos temas. Y obviamente debemos decantar en registros de inspección y en programas calendario, ¿no? De mantenimiento, tal como se ve en referencia, pero aplicado hacia el sector alimentario. Lo segundo es el manejo de residuos, chicos. Ese manejo de residuos evidentemente está enfocado a normación y a regulación. No es algo nuevo. eh, sí tenemos que ser súper responsables de cómo tratamos los residuos para dar el menor impacto al medio ambiente también, ¿no? Y tener una huella de carbono bastante baja, y poder continuar operando, ¿sí? Importante saber cómo tenemos que tener almacenados, bueno, mantener los tachos o los recipientes para descartar basura, ¿bien? Obviamente que estos desechos deben ser trasladados de forma a un almacén temporal, no pueden estar todo el rato en su operación. Eso es lo que hace PHS, ¿bien? Ahora, como les dije hace un momento, el HACCP se soporta en las POEs, tanto un POE como un POES, ¿bien? Ambos se van a enfocar, le van a dar soporte al HACCP. Pero estos a su vez se soportan en BPMs. Por ello es que la secuencia para poder implementar esto, un HACCP, un análisis de peligros y punto crítico de control, es primero crear mis BPMs, definir lo obvio que es obvio, bien, de operación correcta, luego crear procedimientos operativos de estándares y también de saneamiento, y luego recién hacer el HACCP. Ahora, el PHS lo que va a hacer es soportarse esto como un eje para algo más grande. O sea, esto sale por acá y acá aparece gestión de residuos, manejo de residuos, control de plagas y otras cosas más. Pero se enfoca a mantener no solamente el saneamiento del equipo, sino personas, si cumple con los controles para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria, los hemos, los zetas, todas esas cosas, ¿me entiendes? Ven em, cómo ven el saneamiento de las personas, de las máquinas, de la infraestructura, de la operatividad, de los residuos, del manejo de residuos, el manejo de plagas, o sea, es algo súper integral como hemos visto. Y evidentemente pueden hacer sinergia con otros sistemas para poder seguir co-creando algo más seguro para ustedes. ¿Bien? Finalmente, eh, hemos visto obviamente que el primer punto, el primer paso es tomar HACCP como punto inicial para ir hacia o sea, el BPM para ir hacia el HACCP. Ese es un programa prerequisito y es hacer, como les digo, hacer obvio hacer obvio lo que es bueno, lo que es correcto. Luego se soporta en las POEs, que estamos hablando todos los procedimientos operativos. Dentro de esto también muy fuerte es un ente mayor como el PHS, que no solamente ve máquinas, equipos, infraestructuras, sino se enfoca a ver otras dimensiones más, como las plagas y manejo de residuos. Finalmente, entender que todo esto debe tener documentación. Los invito y los reto a siempre llevar la documentación de forma digital.
para que sea más fácil disponible y se permita ser analizada la data y les brinde información para tomar decisiones a tiempo y oportunamente. Bien, hemos entendido también cómo se integran estas bases para implementar un HACCP y finalmente entender que implementar las BPMs, las POEs y siendo estas POEs un soporte para el PHS, hacen que el HACCP sea mucho más potente a nivel de un sistema de prevención de inocuidad, que es lo que estamos buscando y lo que queremos aprender acá, ¿sí? Eso sería por la sesión de hoy, chicos. Me llevo una consulta que me hizo una de sus compañeras para responderle en la siguiente sesión y eso sería toda mi parte. Gracias. Gracias, Christopher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Christopher. Por favor, te agradecería que te mantengas en línea porque estás como anfitrión. Yo quiero tomarme 2 minutitos también para darles ciertas recomendaciones a los alumnos que están presentes. Somos más de 120 personas, 120 profesionales que están en sala. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación activa. Además, también hoy es un día no común, ya que está jugando nuestra selección peruana. Bueno, sin embargo, hemos estado presentes acá, hemos estado aprendiendo, desarrollando nuevas competencias y eso es muy importante y habla muy bien de cada uno de ustedes. Importante mencionar también, estimados profesionales, quien les habla es Hugo Bedón, yo soy el gerente comercial de Elevate Perú y comentarles que hoy está terminando la promoción, el valor promocional de su certificación en ese diploma. Así que, por favor, todo el equipo de Elevate Perú estamos trabajando hoy hasta las 00 horas, hasta las 12 de la noche para poder atender a todos los profesionales que aún todavía tengan la intención real de poder certificarse y poder obtener sus boletos dorados de cada uno de nosotros acá presentes con un valor promocional. Muchas gracias por su participación. Tenemos a la licenciada María Rojas, que está justamente atendiendo a cada uno de ustedes. Ella siempre está presente, está muy dedicada, el poder atenderlos a cada uno de ustedes en su proceso de certificación y, por supuesto, también en su proceso de educación durante el desarrollo de este diploma. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana cada uno de ustedes. A alentar a nuestra selección en el segundo tiempo y confiamos pues de que todo salga muy bien. Así que ahí estamos hasta las 12 de la noche atendiéndolos para su certificación. Hoy es el último día. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches.